Bienvenidos a una nueva era de fanfics, donde los héroes no siempre nacen del honor, a veces surgen del infierno. Izuku, legado de Afo. El mundo lo llamó traidor, la sociedad le dio la espalda. Su crimen, ser hijo de All for One. Pero él no eligió esa sangre, eligió luchar, eligió salvar, eligió ser más que un nombre. Izuku Midoriya, el héroe que el mundo no supo entender. Exiliado por los héroes, deseado por las sombras, llamado por mujeres que vieron su verdadera esencia. Un harem que no nació por poder, sino por lealtad, pasión y verdad. Capítulo 2. Una verdadera amiga. California Smash. Gritó furiosa, mientras saltaba dando cientos de vueltas en el aire para coger impulso. Alistó su puño, pero en vez de apuntar a Izuku, lo hizo a su propio maestro. ¿Pero qué mierda?, pensó Olmig. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el golpe de Melissa lo alcanzara y lo arrastrara a través del concreto de las calles. El impacto fue devastador, pero se recuperó rápidamente y miró a su alumna con incredulidad. «Melissa, ¿qué estás haciendo?», exclamó Olmig, atónito por la traición de su propia pupila. Melissa aterrizó frente a Izuku, colocándose entre él y Olmig, con los puños listos para luchar. «No permitiré que esto siga así», dijo con firmeza, su mirada fija en su maestro. «Izuku merece una oportunidad, igual que cualquiera de nosotros. No puedes juzgarlo solo por ser hijo de Afo». Izuku, que apenas podía creer lo que estaba viendo, miró a Melissa con una mezcla de confusión y gratitud. «¿Por qué?», murmuró, todavía aturdido por lo que acababa de suceder. Melissa lo miró de reojo, su expresión se suavizó y le dio una pequeña sonrisa. «Porque sé que dentro de ti hay más bondad que en cualquier villano y héroe que conozca. Eres más que el hijo de All for One. Eres Izuku, el chico que me salvó y del que me enamoré. Y no te dejaré solo». Olmig se levantó del suelo, su rostro reflejaba dolor y confusión. «Melissa, esto no es el camino, tienes que pensar bien las cosas», dijo, su voz temblando. «No puedes enfrentarte a mí por él». Melissa apretó los puños, la determinación brillando en sus ojos. «Entonces, tal vez sea hora de que te enfrentes a la verdad, tío Migs. Izuku no es el enemigo. Y no dejaré que lo destruyas solo porque no puedes ver más allá de su origen». El aire se cargó de tensión mientras maestro y pupila se miraban, ambos convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Melissa protegería a su amigo y a aquel que amaba, y Olmig estaba decidido a encerrar a Izuku en el tártaro. En medio de todo, Izuku, herido y agotado, observaba la escena. Sabía que sus quirks de curación apenas funcionaban. Ya estaba al límite, y solo podía ver cómo se desarrollaba la situación frente a él. De repente, oyó el sonido de más héroes que llegaban al lugar. Melissa también lo notó y su corazón se llenó de miedo al ver que no solo estaban los top 10 de los héroes, sino también muchos de sus compañeros de la UA, rodeándolos y todos listos para detener a Izuku y, de ser necesario, a ella misma. «Ríndete, Melissa. Estás rodeada», advirtió Olmig con un tono severo, tratando de que su sobrina entrara en razón. «Aún no es tarde, aléjate de él y ven conmigo. Haré como si nada de esto hubiera pasado». Pero, Melissa no se movió del lugar. Ella seguiría firme en su decisión. «Todos ustedes están mal», respondió con severidad. Sus ojos se pasearon por los héroes, especialmente por las chicas que alguna vez fueron ayudadas por Izuku. ¿Acaso olvidan todo lo que hizo por nosotros? Incluso sabiendo que su identidad podría ser descubierta, nos ayudó en la guerra contra los villanos. ¿Acaso olvidan las muchas vidas que salvó? Incluso a muchos les devolvió su quirk. Él lo arriesgó todo y, aún así, le hacen esto». La frustración en su voz era evidente, mientras lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Las chicas que habían recibido la ayuda de Izuku, como Tomoko, Nejire, Kyoka, Pombi y Mimig, mostraban en sus rostros una mezcla de dudas y dolor. Sabían que lo que estaba ocurriendo era injusto. Los recuerdos felices de él ayudándolas corrían por sus mentes. Es cierto que él jamás reveló que era hijo de Afo, pero siempre fue amable con todos. Ellas, en especial, fueron las que más se apegaron a Izuku, y ahora, solo por miedo a desobedecer las órdenes, lo habían perseguido por meses para cazarlo peor que a un animal. Nejire fue la primera en hablar, su voz cargada de la culpa que sentía. «Izuku, lo siento. No debería haberte dejado solo en esto». Su mirada estaba fija en el suelo, incapaz de sostener la de Izuku. Kyoka, siempre seria y reservada, ahora apenas podía contener las lágrimas.
Sniff sniff, nos ayudaste cuando nadie más lo haría, incluso cuando a veces me consideraba inútil tú me animaste y me ayudaste a ser mejor, y yo te fallé, Izuku. Perdóname. Pongi también estaba triste por cómo las cosas habían terminado, y murmuró entre sollozos. Tú siempre estuviste ahí para todos nosotros. Deberíamos haber hecho lo mismo por ti, soy una mala amiga. Minig, quien siempre había sido una figura fuerte y segura, sintió su corazón romperse al ver a Izuku en esa posición. Izuku, tú me salvaste la vida, y yo ni siquiera pude devolverte el favor. Lo siento mucho, siento haber sido una cobarde, dijo, su voz llena de pesar. Tomoko, con los ojos llenos de lágrimas, añadió. No sé cómo llegamos a este punto, Izuku. Te fallé como amiga. Tú me devolviste mi Kirk y no pude ayudarte cuando más lo necesitabas. Izuku negó con la cabeza, su expresión reflejaba dolor, pero también comprensión. No necesitan disculparse, dijo, su voz débil pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Mi nacimiento fue un error. Y entiendo que ustedes no hayan arriesgado su futuro por mí. Y es por eso que ya no lucharé. Finalmente, el agotamiento lo superó, y Izuku se dejó caer de rodillas. Solo les pido que no castiguen a Melissa. Yo me entregaré si eso hace que ella no sea castigada por mi culpa. Pero Melissa, con una desesperación palpable en sus ojos, no podía aceptar la idea de perderlo. No, Izuku, aún podemos escapar. Sé que podemos. Ya no, Melissa. La interrumpió Izuku, alzando la voz con una desesperación que nunca antes había mostrado. Ya estoy cansado, no puedo seguir luchando. Sus palabras resonaron en el silencio que siguió. Las chicas, a quienes él había ayudado desinteresadamente en el pasado, solo podían observarlo con tristeza. Sus lágrimas caían libremente mientras veían a Izuku rendirse. Por favor, Izuku, no hagas esto, suplicó Nejire con voz temblorosa. Pero Izuku ya había tomado su decisión. Lentamente, puso su frente contra el suelo, en un gesto de rendición total. Yo, Izuku Shigaraki, hijo del mayor villano de Japón, me rindo. Capítulo 3. La rendición del hijo de Afo. De inmediato, varias luces se encendieron en el cielo. Decenas de helicópteros aparecieron, iluminando la escena mientras empezaban a grabar lo que estaba ocurriendo. Desde los estudios de televisión, los presentadores narraban el momento con asombro. En este momento, estamos presenciando algo inimaginable. Izuku Shigaraki, el hijo de All For One, se ha rendido ante los héroes, anunció uno de los comentaristas, con un tono que mezclaba incredulidad y alegría al ver, por fin, al villano entregarse a los héroes. Es difícil de creer, agregó otro presentador. Este joven, que había ayudado a muchos héroes en la guerra contra los villanos, ahora se entrega sin ofrecer resistencia. ¿Es realmente el villano que todos creíamos?, dijo el presentador, con un tono triste, recordando cómo ese chico había puesto a salvo a muchos civiles en la guerra y había salvado a su propia familia. Estaba molesto, pues ese joven claramente era una buena persona, y lo que estaba pasando no era justo ni humano. Mientras tanto, en diferentes lugares de Japón, las reacciones eran mixtas. La mayoría de la gente veía a Izuku solo como el hijo de un villano, alguien que debía ser castigado por las horribles acciones que hizo su padre. Pero había otros, aquellos que habían oído sobre sus actos heroicos, que miraban la escena con pena. Y muchos de quienes fueron ayudados por el joven estaban indignados por cómo era tratado el joven que fue su héroe. ¿No es demasiado? ¿Por qué debería ser castigado por algo que hizo su padre?, murmuró una mujer en una cafetería, observando la transmisión en vivo con enojo. Su frustración crecía al ver cómo habían casado al chico como si fuera un animal. Dicen que ayudó a muchos héroes. ¿Por qué haría eso si fuera como su padre? ¿No tiene sentido?, preguntó un hombre, claramente confundido. Tal vez, solo quería una oportunidad de ser diferente, susurró una anciana, con una lágrima rodando por su mejilla. Él quería un camino diferente, pero muchas personas no quieren y no pueden ver que ese muchacho no es malo. De vuelta en el lugar de los hechos, Rumi, conocida como Mirko, se acercó lentamente a Izuku con las esposas anti-Kirk en la mano, lista para arrestar al supuesto villano. Ella se arrodilló frente a él, bajando la mirada para estar a su nivel. Gracias por regenerar mis extremidades, le susurró, recordando cómo Izuku la había salvado después de una brutal batalla contra los Nomus, donde perdió una pierna y sus dos manos, pero Izuku la curó sin pedir nada a cambio. Créeme que buscaré la forma de ayudarte, pero por el momento, no puedo hacer nada. Su habitual sonrisa audaz estaba ausente, reflejando lo poco que le gustaba lo que estaba haciendo. Izuku levantó la cabeza lentamente y miró a la heroína. ¿Por qué no sonríes, conejita?
bromeó, pero Mirko no podía sonreír, lo único que quería ella era patearles el trasero a sus superiores. Con un esfuerzo visible, Izuku levantó su mano, y de inmediato, varios héroes se posicionaron para atacar, pero Rumi levantó la mano para detenerlos. Los ojos de Izuku, que usualmente eran verdes, ahora tenían un toque celeste. Con suavidad, tocó el abdomen de la heroína y, en un instante, cayó al suelo, agotado y sin fuerzas. ¿Qué hiciste, Izuku?, preguntó Rumi, con una mezcla de preocupación por su amigo y curiosidad por lo que acababa de hacer. Izuku, a punto de perder la conciencia, abrió un ojo y le susurró: «Felicidades, ahora podrás ser madre». Con esas palabras, se desplomó, cayendo completamente inconsciente. Rumi se quedó en shock, su mente procesando lo que acababa de oír. Hace un tiempo, le habían dado la noticia devastadora de que nunca podría ser madre. Esa noticia la había cambiado y la había llevado a alejarse de cualquier relación romántica. Pero ahora, Izuku le había dado una esperanza que creía perdida. Con gentileza, Rumi colocó las esposas anti-Kirk en los brazos de Izuku y lo cargó en sus brazos. Puso una mirada triste, sintiendo lo ligero que estaba debido a la desnutrición. Capítulo 4. Protegiendo a Izuku. Los demás héroes que estaban cerca comenzaron a acercarse, sus miradas llenas de desconfianza y hostilidad hacia Izuku. Entre ellos, Endeavor, con su usual expresión severa, no pudo contenerse y le gritó a Mirko con autoridad: «Déjalo en el suelo, Mirko. Él debe ser llevado al tártaro de inmediato». A su lado, Aux, normalmente más relajado, tenía las alas tensas, listo para atacar si Izuku se despertaba. «Rumi, deja a ese maldito villano en el suelo, es peligroso estar tan cerca de él. No perdamos tiempo y llevémoslo al tártaro», ordenó el héroe Top 3, el héroe Crust. Algunos héroes y oficiales añadieron: «Él merece un castigo antes de que lo encierren. No podemos dejar que se salga con la suya». Otros héroes, como Besgeanist y Kamui Wolves, comenzaron a alzar sus voces también. «No es suficiente llevarlo al tártaro, debe pagar por lo que ha hecho su padre», gritó Kamui, mientras Besgeanista sintió con gravedad, su mirada fija en Mirko e Izuku. Mientras los héroes gritaban, las chicas que habían sido ayudadas por Izuku, como Nejire, Kyoka, Pombi y Tomoko, así como otras más, observaban la escena con los puños apretados por la ira que cada una sentía. Aunque querían gritar en defensa de su amigo, se mordieron la lengua para callarse, conscientes de que cualquier palabra podría empeorar la situación. Sus ojos, sin embargo, reflejaban la tormenta de emociones que sentían, odiando ver cómo Izuku era tratado como un animal. Mirko finalmente tuvo suficiente. Su paciencia se quebró, y con una mirada feroz giró hacia los héroes que la rodeaban. Con una voz llena de furia y enojo, les gritó: «Ya basta, gilipollas». Su voz resonó con una fuerza que los hizo retroceder: «No permitiré que lo lastimen más. Y si alguno de ustedes intenta tocarlo, se las verán conmigo». Olmig, visiblemente frustrado, alzó la voz: «No sé por qué lo defiendes tanto, él es un maldito villano». El símbolo de la paz no entendía cómo el hijo de Afo tenía personas que lo apoyaran, su voz llena de furia: «Este chico nos ha engañado a todos, haciéndonos creer que era un héroe. No podemos permitir que alguien como él quede libre y sin castigo». Mirko le miró con frialdad, la misma frialdad con la que miraba a un villano. «¿Y qué? ¿Vas a hacerle más daño del que ya ha sufrido, Olmig? ¿Ese es el legado que quieres dejar?». Su tono era feroz mientras le daba una mirada de repulsión al símbolo de la paz. «Métetelo en el cerebro, este chico no es su padre». «No puedes estar hablando en serio, Mirko», replicó Aux, acercándose con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Este es el hijo de All for One. No podemos ignorar eso. Su padre no lo define», respondió Nejire, dando un paso al frente, sus ojos ardiendo de ira. «Lo que ustedes están ignorando es todo lo que él hizo por nosotros. Maldita sea, él nos salvó la vida. ¿Y así es como lo tratamos?». Melissa gritó: «Él no es un villano, él es un héroe. ¿Por qué no lo quieren ver?». Ya había tenido suficiente y no podía contener más su ira. Comenzó a expulsar rayos amarillos de su cuerpo. La energía chisporroteaba con una intensidad que reflejaba su ira. Con brusquedad, se arrancó la manga del brazo de su traje de héroe, dejando al descubierto la piel que había debajo. Luego se quitó el guante y extendió la mano hacia Olmig. «Dime, ¿qué ves?», preguntó, su voz cargada de enojo hacia su mentor. Olmig la miró, sin entender al principio lo que ella intentaba decir. «No lo sé, Melissa, ¿qué estás tratando de mostrarme?». «Tú fuiste un pésimo guía para controlar el One for All», respondió ella, su voz reflejando el resentimiento que le tenía a su mentor.
Tuve tantas heridas y horribles cicatrices que me resigné a vivir con ellas para siempre. Fue entonces cuando All Might recordó a Izuku, quien en ese momento aún era considerado un aliado. Si la memoria no le fallaba, él solía pasar mucho tiempo con Melissa, ayudándola en su entrenamiento. Él te curó, murmuró en voz baja, comprendiendo todo de repente. Melissa asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Sí, pero no solo eso. Él me dio un Kirk para que el One for All sea más estable y de esa manera no destruya mi cuerpo. All Might estaba sorprendido. No tenía idea de que Izuku había hecho eso por su pupila. ¿Izuku hizo eso por ti?, preguntó All Might, su voz más suave, como si estuviera luchando por comprender que su ira había cegado su juicio y castigado a un inocente. Pero su odio hacia Afo le nublaba su juicio. Melissa asintió de nuevo, con más firmeza esta vez. Sí. Y no solo a mí. Luego Nejire se paró frente a los demás héroes y comenzó a hablar. A mí me dio un Kirk para prolongar la energía de mi cuerpo y usar mi Kirk sin cansarme demasiado. Kyoka, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. A mí me dio un Kirk para mejorar mis reflejos. Eso me ha salvado la vida en varias ocasiones. Y hasta el día de hoy no he podido pagarle su generosidad. Pomni, siempre tímida, también habló. Él fue mi primer amigo, y me dio un Kirk para comunicarme en cualquier idioma. Sabía que tenía problemas para hablar con el resto de las personas, así que me ayudó. Él no es un villano, él es mi querido amigo. Midnight se acercó a Rumi, agachó su mirada y miró a Izuku con cariño. Ella le depositó un beso en la frente. Este chico me salvó la vida. Y aunque no me dio un Kirk, fue un gran apoyo en mi vida. Me hizo darme cuenta de que no todo el mundo me veía como un trozo de carne para sus deseos. Me mostró una gran amabilidad y por primera vez en mi vida me hizo sentir completa. Y también me hizo sentir amada, dijo esto último en un susurro que solo oyeron las chicas que estaban cerca. Finalmente, Tomoko se adelantó, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Él me devolvió mi Kirk. No sé qué habría hecho si él no hubiera llegado a mi vida. Fui una mala amiga por no defenderlo, pero no dejaré que lo lastimen más de lo que ya está. Las mujeres, una a una, se posicionaron en un círculo alrededor de Mirko, formando una barrera protectora alrededor de Izuku, preparadas para cualquier lucha que pudiera surgir si fuera necesario. Los reporteros, que observaban desde sus helicópteros, no podían creer lo que veían. Increíble, las heroínas que estaban cazando al villano Izuku Shigaraki ahora se están posicionando para protegerlo, comentó uno de los presentadores, la sorpresa era evidente en su voz. Es un giro completamente inesperado, agregó otro, su tono lleno de indignación. Estas mujeres, que son algunas de las más respetadas en el mundo de los héroes, están defendiendo al hijo del villano más grande de la historia. Esto nadie lo vio venir, ¿acaso serán consideradas villanas por proteger a Izuku Shigaraki?, dijo un tercero, claramente impactado por lo que estaban haciendo las heroínas. Mirko miró a su alrededor y tomó una decisión. Si nadie va a joder más, dijo con voz peligrosa, entonces lo llevaré a un hospital. Su mirada recorrió a cada uno de los héroes presentes, una mirada que destellaba peligro. La sensación era tan opresiva que les hizo retroceder ligeramente. Y que quede claro, no permitiré que nadie le haga más daño. Dicho esto, lo llevó a un hospital. Mirko y las otras chicas siguieron adelante sin prestar atención a los comentarios que decían los otros héroes en contra de su decisión. Todas ellas compartían un único pensamiento y era el de ayudar a Izuku. No le volverían a fallar nunca más. Capítulo 5. Colapso y recuerdos de Inko Midoriya. Incluso con sus increíbles habilidades regenerativas, a Izuku le tomó 2 días recuperarse, algo que para una persona normal habría significado al menos una semana. Usualmente, una siesta era suficiente para recargar sus energías y sanarse, pero después de haber sido cazado como un animal, sin descanso ni comida, su cuerpo se había debilitado significativamente. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue un techo blanco. Oh, esperaba una celda sucia, comentó Izuku con un tono de humor sombrío. Luego, al girar la cabeza, notó la presencia de varias personas. A su alrededor, las heroínas a las que había ayudado en el pasado lo observaban con expresiones de preocupación y alivio. Hola, Izuku, dijo Midnight con una voz dulce, rompiendo el silencio primero. ¿Dormiste bien?, preguntó Kyoka con timidez en su tono. Izuku asintió levemente. Tus canciones siguen siendo tan maravillosas como siempre, y me han ayudado mucho para descansar bien, le dijo a Kyoka, provocando una sonrisa en su rostro mientras sus mejillas se ruborizaban. Nejire, con una mirada llena de tristeza, dio un paso adelante.
Perdón por seguir las órdenes y estar en tu contra. Su voz se quebró, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, fuimos muy crueles contigo. Las demás heroínas compartían esa misma expresión de culpa, sintiéndose impotentes por no haber hecho más por él antes. Mirko, quien estaba cruzada de piernas en una silla, mantenía una mirada firme, pero si la conocías bien, podías notar la tristeza en sus ojos. Perdón, conejito, por ser débil y no apoyarte como debía haberlo hecho, admitió con una voz que intentaba sonar fuerte, pero que no podía ocultar su arrepentimiento. Siempre me jacté de ser la más fuerte y ruda, pero fui una cobarde al no apoyar a mi amigo. Luego esbozó una sonrisa que, aunque quería mostrar felicidad, no le salía bien debido a la tristeza que aún sentía. Y gracias por darme el mayor regalo que nadie jamás me hubiera dado. Las chicas, que ya estaban enteradas sobre lo que hizo Izuku, se animaron un poco al escucharla. Es verdad, Isu, no sabía que tus quirks curativos pudieran ser capaces de curar lo que tenía Mirko. ¿Cuáles son tus límites? ¿Puedes curar cualquier cosa? Dijeron Nejire y Melissa emocionadas. Ambas eran fanáticas de los quirks y ahora lo miraban con entusiasmo por saber más. Jeje, siempre olvido lo fanáticas que son cuando se trata de los quirks, bromeó Izuku, con una leve sonrisa. Las dos inflaron sus mejillas, molestándose un poco, pero no pudieron evitar sonreír. Izuku continuó, su voz volviéndose más suave. Pero esas partes de ustedes son las que las hacen únicas. Esas cosas son las que más aprecio y quiero. Al terminar de decir eso, pequeñas lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Las heroínas, que inicialmente estaban felices por esas lindas palabras, se preocuparon al ver su expresión cambiar de repente. «Izuku, ¿estás bien?», preguntó Melissa, dando un paso hacia él, la preocupación evidente en su voz. Nejire también se acercó, su voz temblando. «Por favor, dime qué te pasa, no nos asustes así». Izuku parecía estar en trance, sus ojos vacíos, como si estuviera viendo algo muy lejano. Mirko se levantó alarmada de la silla y corrió hacia él, sacudiéndole el hombro. «Izuku, reacciona», gritó, desesperada al ver que no respondía. La heroína se agachó frente a él para verle a los ojos. Cuando lo hizo, vio algo que la heló. Múltiples emociones, desde tristeza, odio, miedo, hasta alegría y arrepentimiento, todas reflejadas en sus ojos al mismo tiempo. Era como si una tormenta interna arrasara su mente. «Izuku, reacciona», gritó de nuevo. Luego miró rápidamente a Midnig, quien estaba cerca. «Rápido, usa tu kirk y hazlo dormir». «No puedo», respondió Midnig, negando con la cabeza. «Izuku tiene un kirk que le hace inmune a las alteraciones que afectan a su cuerpo, como somníferos y otras cosas, así que mi kirk es inútil». Aún así, Midnig se acercó a él, rodeándolo con sus brazos en un cálido abrazo. Ella no sabía qué hacer, pero no podía dejar al chico que la salvó solo en este momento. «Escucha, Izuku, no sé qué te está pasando, pero sé que eres fuerte. Así que, por favor, lucha y vuelve con nosotras». Las demás chicas se levantaron y fueron hacia su amigo, cada una rodeando a Izuku en un abrazo que reflejaba su afecto y preocupación. Una a una le fueron hablando con voces llenas de angustia. «Izuku, por favor, vuelve con nosotros», suplicó Kyoka, abrazándolo por un costado, sus ojos llenos de lágrimas. «Te necesitamos, Isu, te necesito en mi vida», añadió Melissa, con la voz entrecortada por el llanto. «Eres nuestro amigo, ¿no? Eres más que eso», murmuró Pony, abrazándolo con fuerza. «Por favor, despierta, te necesito». En la mente de Izuku, el caos reinaba. La frase que había dicho antes resonaba en su cabeza, algo que ya había escuchado en el pasado. Intentó recordar, esforzándose, hasta que finalmente la imagen de su madre, Inko Midoriya, apareció en su mente. Lo extraño era que no la recordaba. ¿Cómo era posible que la hubiera olvidado? Pensó, y poco a poco más recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recordó con dolor lo último que había sucedido entre ellos, el momento en que la había atacado y acabado con su vida. Recordó cómo, a pesar de todo, su madre lo había mirado con cariño, sin mostrar miedo ni odio en sus ojos. El amor de Inko era tan fuerte que incluso en sus últimos momentos de vida, había pensado en él. Flashback. Izuku, con una mirada sin vida y sus ojos normalmente verdes ahora de un rojo intenso, tenía las manos cubiertas de sangre. Su madre estaba sentada, recostada contra la pared, casi sin fuerzas y a punto de morir. «Isu, sé que ese bastardo te está controlando», dijo Inko con una voz débil. «Eres mi mayor orgullo. Cómo me habría gustado verte crecer lejos de este lugar, habría sido bonito vivir en un apartamento, solo nosotros dos y lejos de ese monstruo. Hubiera sido maravilloso».
Con gran esfuerzo, se levantó y comenzó a caminar hacia su hijo, que estaba estático, sin hacer nada. A ella le dolía ver cómo su bebé era controlado para ser algo tan vil. Eres el ser con el corazón más bondadoso que conozco, continuó, cojeando mientras se acercaba a él. No importa quién sea tu padre, lo que importa es quién eres tú. Inko sentía cómo su cuerpo se volvía pesado, pero tenía que asegurarse de que su hijo siguiera el camino del bien. Eres Izuku, eres mi hijo, y sé que, aunque el mundo pueda ser cruel contigo en el futuro, tú serás capaz de demostrarles lo que yo veo a un héroe. Inko, sintiendo que todo se volvía borroso, utilizó todas sus fuerzas para permanecer consciente. Eres tímido, amable, y sé que te encanta comer frutilla con chocolate. Dijo con cariño. Se sorprendió al ver rodar una lágrima por el rostro de su hijo. Ella sonrió. Incluso con el control del bastardo de ese hombre, su hijo luchaba contra eso, y con sus últimas fuerzas le acarició las mejillas. Todas esas cosas que te hacen único, yo las amo. Con su último aliento, susurró, te amo, mi valiente héroe, antes de caer al suelo sin vida. Izuku miraba sus recuerdos. Estaba de pie y podía ver esa horrible escena y su versión más joven que no hizo nada para ayudar a su madre. Todo era tan horrible, y saber que había acabado con su madre era demasiado para su mente. Gritó Izuku. Fin del flashback. Un grito desgarrador escapó de su boca, lleno de horror y dolor. Las chicas se alarmaron cuando Izuku empezó a gritar de la nada, sus gritos llenos de desesperación las asustaron. Sin pensarlo demasiado, lo abrazaron con mayor fuerza, tratando de calmarlo. Izuku, por favor, vuelve con nosotras. Gritó Melissa, sus lágrimas cayendo libremente. Por favor, Izuku, cálmate, sollozó Kyoka, abrazándolo con más fuerza. No estás solo, Izu. Estamos contigo, y siempre lo estaremos, agregó Nejire, tratando de contener su llanto. Izuku, reacciona, por favor. Suplicó Ponji, su voz llena de angustia. Verlo de esa manera, claramente sufriendo, les rompió algo por dentro. Fue en ese momento que todas se dieron cuenta de que no solo lo veían como un amigo, sino como algo más. En un grito unánime, todas exclamaron al mismo tiempo, te amo, vuelve con nosotras. Cada una de ellas continuó, confesando sus sentimientos. Izuku, te amo porque siempre has sido tan amable conmigo, me dijiste que a tus ojos yo era linda, no te lo dije, pero desde entonces me gustaste, dijo Kyoka, su voz temblando. Te amo porque me diste esperanzas cuando las había perdido, añadió Tomoko, su rostro lleno de lágrimas. Te amo porque siempre estuviste ahí para mí, sin importar qué, dijo Melissa, su voz llena de emoción. Te amo porque me hiciste sentir especial, como nadie más lo había hecho, confesó Ponji, abrazándolo aún más fuerte. Y así continuaron todas mientras confesaban sus sentimientos. A nadie le importaba que amaran al mismo chico, porque su prioridad era que el chico que amaban se recuperara. Al ver que nada funcionaba, Mirko, en un último intento desesperado, le dio un fuerte golpe en la nuca para noquearlo. Izuku cayó inconsciente de inmediato, sus gritos cesaron, pero la preocupación en la habitación aumentó. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Minig, su voz llena de angustia. No lo sé, nunca lo había visto así, respondió Melissa, su voz apenas un susurro. Debe haber sido algo terrible, para que reaccione de esa manera, dijo Nejire, su mente luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. Tenemos que hacer algo, no podemos dejarlo así, dijo Kyoka, con la voz rota. No lo dejaremos solo, pase lo que pase estaremos con él, añadió Ponji, decidida a no separarse nunca más del chico que le gustaba. Las chicas aún tenían lágrimas por el llanto, todas rodeando a Izuku en un abrazo en conjunto. Sus corazones estaban plagados de preocupación y miedo por su salud, y cada una de ellas rezaba en silencio para que su amigo, y el chico al que amaban, volviera con ellas. Vuelve con nosotras, fue el pensamiento de todas. Si tú también crees que Izuku merece algo más, dale al botón de suscribirse, activa la campanita y únete a esta familia de fans que no se conforman con lo típico. Sígueme en redes para contenido exclusivo, adelantos y votaciones de nuevas historias. Instagram, @Hansito_99. Facebook, Mundo Shonen. No es solo un canal. Es un universo donde los fanfics cobran vida. Aquí cada capítulo te atrapa, te rompe, te emociona y te deja pidiendo más. Historias que no encontrarás en ningún otro lado. Universos oscuros, batallas épicas, amores imposibles y un protagonista que se niega a caer.
Nos vemos en el próximo capítulo.